Si había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era este, el de José López, secretario de Obras Públicas, revoleando los bolsos con 9 millones de dólares por el convento. ¿Qué era lo que había que hacer entonces con este teléfono? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado? Porque había que ver de dónde venían los 9 millones de dólares. ¿Y qué pasó con eso? ¿Hubo algún tipo de investigación? ¿Qué hicieron los fiscales con estos teléfonos y con estas llamadas? Hablo de los fiscales de instrucción, que son los que investigan, el juez de instrucción, que es el que investiga, el fiscal de instrucción, el fiscal de cámara. ¿Cómo investigaron esto? Que esto no se sabía, porque yo me enteré a partir de que el fiscal Luciani y el fiscal Mola introducen esta cuestión entre gallos y medianoches a este expediente de vialidad de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz que no tiene que ver nada con el mundo. ¿Nadie investigó esto cuando encontraron a un tipo con 9 millones de dólares revoleando en un convento? Sí, se investigó. ¿Saben qué pasó? Se mandó un oficio a Estados Unidos, a la Reserva Federal, porque había billetes, fajos termosellados, salidos directamente de la Reserva Federal. ¿Qué informó la Reserva Federal? Que sí, un fajo había sido enviado ¿a dónde? Al Banco Finansur. ¿Quién estaba en el Banco Finansur? Un señor que se llama Sánchez Córdoba. ¿Quién es el señor Sánchez Córdoba? Un señor que integraba la comisión directiva de con Macri y con Angelici, no sé, porque yo de fútbol no entiendo mucho, en Boca. ¿Saben por qué? Cuando empezaron a tirar el ovillo de esto, pararon. Porque aparecieron ellos con el ovillo, los macristas. Cuando el fiscal Luciani dice, donde uno aprieta sale pus, tiene razón, fiscal Luciani, la pus de ustedes, los macristas, esto es lo que sale y no investiga. Comodoro Pi podía haber investigado esto, pero ¿cuál fue? ¿Hubo una asociación ilícita entre López y estos funcionarios? No. A López le dieron, creo, 7 años en el juicio oral y le dieron a este señor, Eduardo Gutiérrez, que vivía en la casa de él, que tenía... Se ve que no lo vieron los fiscales, pues tendrían que haber seguido investigando o tendrían que haber seguido pidiéndole informes a la Reserva Federal de los Estados Unidos. No lo hicieron, porque no les convenía. Y esto es lo que yo voy a explicar qué significa esto institucionalmente. O sea, no lo hicieron por eso, porque no les convenía. Eran ellos los dueños de esos 9 millones de dólares que le habían pagado al secretario de Obras Públicas. No tengo la más mínima duda. No tengo la más mínima duda. Bien, ¿y qué pena le dieron al señor Eduardo Gutiérrez? 2 años y 6 meses. ¿Por qué? ¿Por qué 2 años y 6 meses? Porque es excarcelable. O sea, ahí no hubo asociación ilícita. Con todo esto no hubo asociación ilícita. No hubo asociación ilícita. Entonces, pregunto, no solamente eso, cuando los empresarios, el empresario Galera, creo que era el otro, no me acuerdo bien el apellido, y Gutiérrez apelan en casación, la casación le confirma el fallo del Tribunal Oral de 2 años y 6 meses. Pero ¿quién es el miembro de la casación que pide el sobreseimiento de los empresarios? Adivinen quién es. Máiquez, el actual presidente de casación de la Cámara de Casación, puesto a dedo en la Cámara de Casación, como lo hizo Macri. Máiquez, que fue ministro de María Eugenia Vidal, cuyo hijo, Ignacio, fue el fiscal que con Polichita me acusaron a mí en este juicio y cuyo otro hijo, que está en la Procuración Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, es el que hizo el peritaje. Todo queda en familia. Este señor pidió el sobreseimiento de estos empresarios. ¿Por qué? Bueno, porque la Argentina es un lugar muy particular. Yo siempre digo que acá mueren todas las teorías y también digo que el lawfare tiene un espacio, un escalón superior. Siempre hemos sido un poquito más allá los argentinos. Cuando vivimos la tragedia de la dictadura militar, de la dictadura genocida, fue la más sangrienta de todas. Cuando imperaba en América Latina la doctrina de seguridad nacional y el partido militar, los partidos militares intervenían sobre los gobiernos populares,
fue el más terrible de todos, a punto tal que la figura de detenido desaparecido es tomada a nivel internacional de la Argentina. Me tocó, y no puedo decir el honor porque me hubiera gustado no tener que firmar nunca eso, incorporar la figura del detenido desaparecido que me acompañó el entonces ministro Tayana a París, yo era senadora, y también fue en compañía de Estela Carlotto y creo, si mal no recuerdo, de Tati Almeida también. Pero sí, en esa tragedia, en esta farsa de hoy, que es el lawfare en América Latina, cuando ya no hay partidos militares, pero hay partido judicial, ¿qué hacen? Van un paso más. El lawfare en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, es para desplazar, para estigmatizar, para anular a los gobiernos populares. Acá van un paso más. Acá no se trata solamente de estigmatizar, confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas. Van un poco más allá. Protegen a los que verdaderamente roban en el país. Porque al fiscal Luciani le parece la más grande tragedia de corrupción, 51 obras viales, que voy a repetir la cifra porque ello está estaba el 10 de diciembre del 2015 en el sistema de vialidad, eran algo así como 8.000 millones de pesos, 12.000 en obra pública. Nada que ver con las cifras que dijeron. Las 8.000 millones que eran de las obras de Austral Construcciones y las empresas de Austral Construcciones son el soterramiento del Sarmiento 5 veces más, cuando no correspondía que le dieran un solo peso, porque habían ganado la licitación. ¿Y saben por qué hay una denuncia en Comodoro Pi que no pasa naranja? ¿Saben por qué no pasa? ¿Quién hizo la denuncia? La tonta. Cuando me toma declaración indagatoria Ercolini con el chiquito Maíque sentado ahí y Polichita, yo le digo, pero ¿cómo me interrogan por esto a mí? Y resulta ser que el presidente acaba de firmar un decreto donde se le da financiamiento a las empresas que tenían que traerlo ellas por 40. Eran 3.400 millones de dólares en ese momento. El dólar todavía estaba a 13 pesos, 14 pesos. No a los 9.70 que lo dejé yo. Porque en realidad este partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarlo, sino que los va a proteger a ellos, porque los está protegiendo, porque no sabemos dónde están los 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario, pero acá no pasa nada. No sabemos de soterramientos, no pasa nada. Es más, se comprueba que Mauricio Macri siguió y su inteligencia a los familiares de Lara San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Armada Argentina en tiempos de democracia. Está demostrado con videos, con fotografías, con todo. Y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, el arquero del mismo equipo que juega en Los Abrojos, con el presidente de este tribunal, que es Jiménez Uriburu, con Luciani, que es el fiscal. Ellos son, y a ellos los protegen y a ellos no les va a pasar nada. Pero ¿saben qué? A los que sí le pasan cosas son a los argentinos, que no tienen guita, que no les alcanza nada por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que durante 12 años pudimos construir, donde piense como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis 2 mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces haría lo mismo. 20 veces haría lo mismo. Esto es lo que está pasando. ¿Cómo voy a pensar que este tribunal es un tribunal de la Constitución? No solamente si permite este tipo de cosas. El presidente, el papá del presidente del tribunal
oficial de la Marina Jiménez Uriburu postea contra mí en el mismo espacio de Liverpool. Pero no solamente eso, fue el director de protocolo de Leopoldo Galtieri y de Viñone. ¿Qué me van a decir? Que el que fue el hijo del que fue edecano, director de protocolo de los dos dictadores más terribles, me va a absolver. Por favor, si deben estar poniéndose cuchillo y tenedor y una servilleta alrededor del cuerpo. No me importa, no me importa, no me importa. También está casado con la nieta del que fuera el coronel responsable de la masacre de Margarita Belén. No les falta nada, no les falta nada. ¿Quieren tomarse revancha de qué? ¿De qué? Si cuando fueron juzgados tuvieron jueces imparciales como nunca hubo en la República Argentina. Fueron juzgadas por jueces imparciales y no se les dijo que era ninguna asociación ilícita. Esta es la diferencia. ¿A quién quieren chamullar con todas estas cosas? Miren, no importa. Yo lo único que lo lamento es porque esta persecución, no sobre mi persona, cuando yo milito desde muy joven y corrí riesgos tal vez mayores porque no era que te metan presa, era que te maten, no te desaparezcan, no te torturen, era otra cosa, otra cosa. Así que haber ingresado en la historia por nuestros gobiernos me llena de satisfacción y orgullo. Pero quiero decirles que me preocupa mucho algo, que si bien esto no tiene efecto sobre mí, sí tiene efecto sobre el resto de la dirigencia política, porque esto disciplina a la dirigencia política. Lo dije el 18 de diciembre del 2020 en La Plata, de los funcionarios y funcionarias que todos tienen miedo de firmar, y es natural, no estoy haciendo ninguna crítica. Estoy simplemente diciendo que esto disciplina a la clase política para que nadie se anime a hacer dos veces lo mismo. Dos veces decirle al Fondo Monetario, pagarle y andate. Dos veces decirle que no a los fondos buitres. No. Dos veces a FJP. No. Dos veces a Vaca Muerta. No. Ahora los escucho hablar a todos de los 30.000 millones de dólares que va a producir Vaca Muerta a partir del gasoducto. ¿Saben por qué puede producir 30.000 millones de dólares y la vamos a tener para llenar el gasoducto? Porque hubo alguien que tomó la decisión de recuperar patrimonio de los argentinos. Porque si no, no sería Vaca Muerta, sería vaca viva y vaca de otros vivos, no de los argentinos. Estas son las cosas que nunca me van a perdonar, pero les vuelvo a repetir, no me arrepiento. Sé que, como lo dije ya, tengo la condena escrita, además, con todo el sistema, porque yo me olvidé también de comentar que durante todo el 19, del 19, ahora nos hemos enterado todas las visitas que hacen los funcionarios de casación a Olivos, a La Rosada, con Macri. No jugaban al fútbol, jugaban al pádel, qué sé yo a qué jugaban. Es claro, también esta corte que ya sabemos lo que hizo, tardó 4 años en pronunciarse sobre los recursos que habíamos presentado y lo hizo todo a medida y al menú del Tribunal Oral. En fin, esta es la Argentina y la verdad que me preocupa mucho la situación de millones y millones de argentinos que por ahí parece que uno estuviera alejado a partir... No, esto tiene que ver con todo. Necesitan dirigentes disciplinados, necesitan funcionarios, funcionarias que hagan lo que el poder real quiere. Lo escuchaba recién, el otro día, lo escuchaba al fiscal Luciani decir, ¿por qué iba un empresario y mencionó a Sebastián Eskenazi que iba a Olivos? Sí, Sebastián Eskenazi iba a Olivos. ¿Saben quién iba a Olivos también? Manieto, Héctor Manieto, el dueño de Clarín y Telefónica. Fue toda la gestión de Néstor. ¿Y saben qué? Cuando Néstor estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de Cablevisión, el negocio más importante junto con Telefónica, mucho más que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para pedir si hubo algún acuerdo entre Manieto y Kirchner para firmar la fusión de Cablevisión y demás. Todo es así en la Argentina, todo hace juego con todo. De cualquier manera, creo que es necesario que todos aquellos que creen que es posible todavía
cambiar algo en este país, reflexionemos sobre las cosas que están pasando. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares, este es un gobierno a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia, la obra pública. Sí, la obra pública fue una formidable gestión de gobierno desde La Quiaca hasta Ushuaia. En Santa Cruz no se hicieron solamente 51 obras viales. En Santa Cruz se extendió el tendido de líneas de alta tensión de 500 kilovatios, una obra multimillonaria que por supuesto ganó alguien que era especialista en esto. También, y lo saben los fiscales porque lo declaró Ángelo Calcaterra en este juicio, Lázaro Báez, el que dicen que es mi socio en esta asociación ilícita, fue a una licitación junto con Calcaterra para construir las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, la obra pública más importante de la historia y del país de los últimos décadas. ¿Y qué pasó? La perdió, impugnó y también perdió la impugnación. La impugnó y perdió. ¿Cómo que soy socia? Algo que el fiscal comenzó a exhibir contratos. Los contratos de locación que exhibió el fiscal Luciani no son prueba de ninguna sociedad, son prueba de que había un alquiler. Luciani me parece que tiene que revisar de vuelta a la materia de derecho civil y comercial. Cuando uno firma un contrato de locación es alquiler, cuando uno firma un contrato de compraventa es compraventa, no es sociedad. La sociedad se hace cuando uno firma un contrato de sociedad, sea civil o comercial. Y quiero finalmente también, para terminar, hablar de la figura de la asociación ilícita. ¿Por qué? Porque se sostiene que los gobiernos, los 3 gobiernos que constituyen el periodo de continuidad política institucional único en la historia y que accedieron por el voto popular, 22% apenas Néstor porque no le dieron la oportunidad del balotaje, 46 puntos yo en el 2007 y en el 2011 54, casi 55%, siendo solamente abajo de Perón. La verdad que es un orgullo, la verdad que siento mucho orgullo de eso. Y dicen los fiscales que en realidad no fueron gobiernos, fue una asociación ilícita y yo era la jefa de esa asociación ilícita, desconociendo derecho administrativo, derecho constitucional, todo, no les importa nada. Van por todo, pero no por mí. Se los dije una vez, antes de irme como presidenta, ¿se acuerdan? Creo que fue en el Salón de las Mujeres. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento. Vienen por eso y vinieron por eso. Y por eso hoy todavía estamos pagando esas consecuencias.